hasta ayer, entiéndase el proyecto que se había aprobado inicialmente en el Senado de la República, ver lo que tenemos hoy con la aprobación que realiza el Senado la tarde de ayer y ver lo que vamos a tener a partir de hoy, qué se va a hacer con esa aprobación que realizó de manera unánime el Senado de la República. Partiendo con el primer eje temático, de lo que teníamos ayer, antes de la aprobación del Senado, es preciso indicar e irnos a los orígenes para poder entender el conflicto de esta ley, de cómo surge la figura de extinción de dominio. La figura de extinción de dominio surge por un aspecto trascendental, que es uno de los males que ha afectado al mundo entero y por qué no a la República Dominicana y su sociedad, que son los delitos transnacionales, el crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y terrorismo. Desde allí es que surge la necesidad de atacar al principal factor que puede descomponer este tipo de organizaciones, que son los bolsillos, el dinero. Y conjuntamente con esta figura, también está la figura de la ley de lavado de activos, que son figuras que nacen de manera conjunta. En ese tenor, posteriormente, se viene hablando de otros males que siguen afectando a la sociedad, como la corrupción administrativa. Entonces, estas dos figuras, la primera que genera un tema de violencia y la segunda pobreza, respectivamente, son necesarias tener un nivel de regulación. Entonces, República Dominicana, que ha adoptado un sinnúmero de acuerdos internacionales en esta materia, ha tenido que preverse o proveerse de ciertos instrumentos legales para poder dar cumplimiento a esas normativas internacionales que ha adoptado. Entonces, el Constituyente de 2010 ha arraigado y ha dispuesto la figura de extinción de dominio como una deuda que el legislador dominicano debe pagar, y ya lo ha hecho. Lo que tenemos que ver hasta qué punto lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Dicho esto, debemos entender como concepto, como figura jurídica, qué es la extinción de dominio. Cuando hablamos de extinción, hablamos de supresión, hablamos de eliminación, hablamos de quitar. Y cuando hablamos de dominio, hablamos específicamente de propiedad, de derecho a la propiedad. Cuando hacemos la nomenclatura, hablamos de suprimir o de eliminar el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental. Y aquí surgen las principales críticas del primer proyecto, en esa primera etapa que nos encontramos. Y es en cuanto a la forma. Se debatía mucho de si era una ley ordinaria o si era una ley orgánica. Y basta con leer el artículo 112 de la Constitución Dominicana en sus dos primeros enunciados, cuando dice, y cito, las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan los derechos fundamentales, la estructura y organización de los poderes públicos, etcétera, 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 y para su aprobación o modificación necesitan las 2/3 partes de la Cámara, de cada Cámara. Como vemos, los dos aspectos principales es la regulación de derechos fundamentales y la creación de estructura o modificación de los poderes del Estado. ¿La extinción de dominio regula derechos fundamentales? Por supuesto, porque de su propia definición tenemos que derecho de propiedad. Y en segundo tenor tenemos el aspecto de la modificación o creación de las estructuras estatales de los principales poderes del Estado, y precisamente el artículo 51 de la Constitución manda de alguna forma a crear esos tribunales especializados de extinción de dominio por aquello de los juicios de extinción de dominio, haciendo una modificación a uno de los poderes del Estado. ¿A cuál? El Poder Judicial, creando esa estructura especializada, también el Ministerio Público, que tendrá que tener una jurisdicción especializada. Dicho esto, también tenemos que agregar que no solamente es orgánica, como gracias a Dios se aprobó ayer, por el hecho de la regulación de derechos fundamentales y por lo que hemos dicho, sino porque también, de alguna forma, esta ley tiene incidencia en la modificación de la Ley 108-05 sobre el registro inmobiliario. Entonces, necesariamente tiene que ser una ley orgánica. En cuanto a los aspectos de fondo, en esta primera etapa del primer proyecto que se había aprobado en el Senado, que como veremos adelante también se mantienen algunos vicios de fondo, queremos hacer las críticas respectivas de esto. Y es que, en principio, había una presunción de mala fe, que digamos que aún se mantiene. O sea, en el aspecto de fondo, el proyecto de ley anterior establecía una presunción de mala fe para todos los propietarios y para todos los negocios jurídicos, a tal punto que imponía un estudio que debía realizar el tercero adquiriente para determinar si realmente esos bienes
eran ilícitos o habían sido utilizados con un fin ilícito. Y me permito citar. Dice lo siguiente: se define como mala fe, como buena fe, perdón, la conducta diligente, exenta de toda clase de dolo y caracterizada por la observancia de un deber objetivo, por la realización de un estudio sobre la titularidad. Ese estudio, que no es específico en cuanto a su alcance, hace que de alguna forma se le endilgue una responsabilidad más allá de lo que un particular puede realmente cumplir. Y me explico. Actualmente en la República Dominicana, para hacer una debida diligencia, solamente contamos con mecanismos como la certificación de estado jurídico de inmueble, que provee el registro de títulos, la certificación de IPI, que puede proveer la Dirección General de Impuestos Internos, y tal vez la certificación de no antecedentes penales, que emite la Procuraduría General de la República. Esos son los tres elementos que tenemos para hacer una debida diligencia, al margen de las estipulaciones que hay en la ley de lavado de activos sobre aquello, de los montos mínimos que tienen que operarse para las diversas transacciones económicas. Entiéndase que fuera de ese margen no contamos con herramientas que nos permitan a nosotros hacer una debida diligencia para entender si realmente una persona ha cometido hechos ilícitos que puedan provenir esos bienes de esos hechos o que hayan sido utilizados para esos hechos. Entiéndase que estamos realizando afectaciones a principios fundamentales básicos de la ley de registro inmobiliario, como los principios de legitimidad, que se entiende que aquella persona que tiene un certificado de título es el propietario, como el principio de publicidad, que se presume el registro exacto y las informaciones que el registro de título me da son las que yo necesito para entender que estoy haciendo una transacción de manera correcta. Pero no solo eso, es que ese proyecto y la aprobación actual, como veremos, mantiene un tema muy complicado, y es que a los propietarios los considera como simples tenedores, como simples afectados. O sea que nosotros, hasta que se investigue el caso, tenemos bienes que se presumen que son ilegítimos, porque necesitaremos obligatoriamente la aprobación de un juicio de extinción de dominio para que se demuestre si realmente somos propietarios o no somos propietarios de manera lícita. Y pongo un ejemplo. Y perdón que te interrumpa, o sea, quiere decir yo, algunos invitados que venían aquí han venido al programa, le preguntaba que en el caso, por ejemplo, de nosotros los comunicadores, mayormente tenemos pagos informales. O sea, ¿también eso cabe dentro de la ley de extinción de dominio? Si quieren, por ejemplo, acusarnos o someternos. Sí, porque fíjate, tenemos un problema trascendental. ¿Y cuál es? Que la ley de extinción de dominio, como yo bien decía al principio, el origen estaba fundamentado para la corrupción administrativa en un segundo término y en un primer término para los temas de delitos transnacionales. Pero sucede que se ha integrado un sinnúmero de delitos que pueden dar al traste con el tema de la extinción de dominio, de hecho hasta por temas de violación a la propiedad intelectual, que eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo el análisis de la aprobación que realizaron ayer. O sea que sí, pueden ir perfectamente detrás de los comunicadores por ese tema, porque entran delitos económicos y pudiera eso entenderse como lavado de activos. Sí, que mayormente a veces la gente entiende que a nosotros nos utilizan para cierto tipo de cosas, sí, y eso. Eso es correcto. Bueno, hay que estar ojo avisorio. También ese proyecto inicial que se había aprobado en la Cámara, en el Senado de la República, planteaba la irretroactividad de la ley. Un principio que ustedes saben que está contenido en el artículo 110 de la Constitución, que no lo permite. Sí, muchos doctrinarios, acopiando sentencias del Tribunal Constitucional de Colombia, entienden, y yo me sumo a esa corriente de pensamiento, de que la Constitución no prohíbe la retrospectividad, que se trata de ir atrás en situaciones que no son consolidadas, donde no hay derechos adquiridos. Pero en el proyecto nuevo, como veremos, ya no existe ni el tema de la retroactividad ni la retrospectividad. También tenemos algo que también se mantiene en el proyecto, como veremos, y que es una crítica que hice mucho y la mayoría de corriente constitucionalista con respecto a ese proyecto. Y es que la presunción de inocencia de alguna forma se encuentra comprometida, y sobre todo por un tema de la inversión de la carga probatoria. Señores, la extinción de dominio se concibe como una acción autónoma, independiente de cualquier materia, de cualquier proceso, ya sea penal, civil, comercial, inmobiliario.
y se entiende que es una acción in rem sobre la cosa, donde se le hace un juicio a los bienes, no a la persona. Y hago yo una pregunta retórica, o tal vez se la haría a los miembros del panel. ¿Quién es el dueño de los bienes? No, las cosas cometen delitos. Exactamente. ¿Cómo tú, Un cómo tú inmueble juzgas- comete delito. ¿Cómo tú juzgas un inmueble? Si el inmueble no acciona, es estático, ¿Cómo nosotros podemos extinguir Eso es un la mito. propiedad sin que afecta. de dar ejemplo? Me parece que Pamela Delgado fue la redactora de ese ejemplo. Que ella dice, mira, imagínate que compres una casa y que esa casa haya tenido 5 propietarios antes que de tú. ti. Y resulta que el propietario número 2 o el propietario número 3 era un narcotraficante. Y resulta condenado. ¿Cómo nosotros podemos determinar que esa persona era narcotraficante? Porque si tú pides una certificación de no antecedentes Y penales, te la dan. no necesariamente dice que esa persona es narcotraficante porque puede estar en proceso de investigación. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer para hacer esos esfuerzos razonables que manda la ley? Montar un sistema de inteligencia interno en cada oficina de abogado para hacer la debida diligencia. Oh, Dios mío, pero es una barbaridad. Y que aún así no garantiza nada, porque a veces los organismos internos no funcionan de manera adecuada. ¿Cómo un particular podrá hacer una investigación de este tipo? Resulta que la persona es narcotraficante, se le hace una extinción de dominio. Y Entonces está yo, tercer obligado. adquiriente de buena fe, que fui al registro de título a pedirme certificación Que de cargas y pagué mi gravámenes, dinero. que pedí mis no antecedentes penales, que hice la transacción económica de acuerdo a la ley de lavado de activos, voy a verme afectado con la extinción de esa propiedad, porque fue objeto de una transacción ilícita antes de yo ser propietario. Señoras, hay que poner atención de que esta ley no va necesariamente a políticos, de que no necesariamente va a criminales de alto nivel, sino que va a ser aplicada a toda persona, todo ciudadano dominicano que pueda ser imputable. Sí, porque el pueblo es muy alegre y el pueblo está contento y estamos de acuerdo. El que es corrupto que pague, pero el pueblo está que no se da cuenta lo que verdaderamente conlleva y acarrea todo lo Estamos de la en ley el de extinción de circo. dominio, o sea, políticos, empresarios, funcionarios, comunicadores, periodistas, emprendedores, gente que tiene negocios, comerciantes, todo. Todos entramos, todos entramos. Pero fíjense algo todavía, para finalizar la primera etapa. Ese proyecto que se aprobó inicialmente en el Senado tenía vicios de tipicidad en las infracciones penales, porque por ejemplo hablaba de delincuencia o criminalidad organizada como un tipo penal. Dari, que es abogado también, puede corregirme. En el Código Penal yo no he visto la figura de criminalidad organizada. No existe crimen organizado. Se quiere implementar ahora. Asociación de malhechores Sí, pudiera ser, sí. pero también la quiebra fraudulenta. Yo conozco la bancarrota. Pero bueno, digamos que pasando al segundo punto, que es el más importante, el trascendente, que es lo novedoso, que fue la aprobación que se realizó ayer de manera unánime a las más de 37 modificaciones aproximadamente que realizó la Cámara de Diputados a este proyecto que comentamos en la primera etapa, es que el considerando 13 de esa ley, que ya es ley porque está aprobada, se mantiene idéntico al del proyecto anterior. Y oigan lo que establece. Que de acuerdo a las recomendaciones del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, se deben implementar normativas de decomisar sin sentencia penal. Y oigan cómo, siempre y cuando, dice esa recomendación, sea compatible con la normativa interna. Y no es compatible con la normativa interna sancionar sin una sentencia previa. Bueno, yo creo que es muy interesante. Ay, Dios Nosotros mío. estamos haciendo hoy un programa de tipo pedagógico. Pedagógico en torno a un tema que, aunque es muy técnico y probablemente lo general de la población no lo entienda, hay que decir de manera muy llana que esta ley nos puede afectar a todos. Sí, Es decir, sí. que no existe, como planteaba Manuel de manera muy clara y llana, no necesariamente nosotros tenemos que acometer un crimen o una violación a la ley para vernos envueltos en lo que implica estar. Es decir, usted puede ser, como él lo explicó de manera muy clara, comprar un bien de manera lícita, con dinero ganado, trabajado, pero en el marco de la aplicación de esta norma, producto de la procedencia de ese bien,
usted se pudiera haber envuelto en una situación muy engorrosa. Sí. Y antes de ir a la pausa, le quiero dejar una pregunta a Manuel. Y antes transparentar lo que compra y lo que adquiere. Antes de que él continúe con la segunda parte, le quería preguntar el tema de si hay una propiedad de Juan Pérez y esa propiedad le colocan, que es, la pregunta es si se mantiene o no, el tema del criterio de publicidad que tenía la ley, de que cuando se inicia un proceso de extinción, a la propiedad se le coloca un letrero, como colocan los agrimensores. En esta casa está siendo objeto de un proceso de deslinde. Es decir, si se mantuvo eso, ese criterio, que era que estaba colocado en la ley, de que cuando hay si el bien está siendo objeto de una investigación por extinción, inmediatamente se le coloca a la propiedad un letrero, y ya incluso eso afecta, me imagino yo que la dignidad, afecta la propiedad, afecta la integridad de la persona, porque si mañana esa persona resulta, no hay ningún problema, pero ya ahí se estuvo ese letrero durante esa parte. Quiero que la expliquemos y que hablemos un poquito de eso, que qué tan, si se mantiene en las modificaciones, y qué tan violatorio pudiera ser eso también en términos constitucionales. Vamos a la parte. Estamos conversando en nuestro segmento jurídico hoy, dando inicio y de manera muy especial con el jurista Manuel Bordas, quien trajo un tema hoy a manera pedagógica, reitero, del tema de extinción de dominio, no el tema de que fue aprobado, sino haciendo un análisis histórico, pero pudiéramos decir del inicio, de la naturaleza de la ley, de lo que procura en principio y de hacia dónde hemos llegado hasta este momento. Yo creo que muy interesante, Manuel. Dari, rescatando la pregunta que nos realizabas, sí, con respecto al sistema de publicidad y aquello del cartel que se va a colocar enfrente de las casas que estén siendo, o de los bienes que estén siendo objeto de extinción de dominio. Bueno. Yo diría que la ley aprobada es aún peor, porque el sistema de publicidad obliga a que con el inicio del procedimiento sea publicado en un periódico de circulación nacional. Ay, María. O sea que no solamente va a ser las personas que pasen por enfrente del bien determinado, sino que estará disponible como si se tratase de una venta en pública subasta, de una publicación de un divorcio, ahí en la parte de clasificados en los periódicos de circulación nacional. Ay, Dios mío. Entonces, retomando la participación que hacíamos del análisis del proyecto, obviamente son 30 y tantas modificaciones que se realizaron. El proyecto salió en la tarde de ayer, es muy poco tiempo para hacer una comparación entre uno u otro, pero estamos rescatando las principales modificaciones que pudimos observar en el proyecto de ley. Y decíamos nosotros, y quiero que quede eso muy claro, de que lo que ha motivado, o las instituciones que han motivado la implementación de esta norma, ha sido la ONU y el GAFI. Y esta ley, en su parte introductiva, en los considerando, los que dan motivo, los que rigen principalmente todo el contenido de la ley, establece una de las recomendaciones del GAFI que dice que debe establecerse esta figura siempre y cuando se respete la normativa interna. Y yo manifestaba, es respetar la normativa interna, expropiar bienes privados sin una sentencia judicial que declare la culpabilidad de una persona sobre el delito, mantener la extinción de dominio como una figura autónoma donde solamente se le hace un juicio a la cosa y no a la persona, donde eventualmente la persona puede resultar siendo absuelta en un proceso penal que se lleva en contra de su persona, es constitucional. Está de acuerdo con la normativa interna. Eso deja mucho que desear, sobre todo cuando en la República Dominicana tenemos figuras que permiten realizar el decomiso, que persiga sea modificar, digamos que el contenido de la norma para tal vez de alguna forma hacer de la extinción de dominio una figura accesoria y no autónoma. Tenemos algo muy importante y es ver la definición que da de derecho el artículo 3, numeral 7 de esta ley. Oigan esto, señores. Define el derecho como la titularidad parente que tienen las personas sobre ciertos bienes. Titularidad parente.
que era lo que decíamos. Somos simplemente afectados, no propietarios al amparo de la ley. O sea que somos aparentes o titulares aparentes hasta que un tribunal de extinción de dominio nos diga a nosotros si fue lícito ese bien. de que si es lícito o no. Ojo, titulares aparentes, así se configura el derecho, violentando los principios de legitimidad de la ley 108-05, que también es una ley orgánica, donde dice que el poseedor de un certificado de título, ¿qué es? El propietario. Entonces, tenemos que tomar esta ley con mucho cuidado, pero tenemos que reconocer algo, ¿verdad? Al margen de las críticas. Y es que por lo menos esta ley fue aprobada como una ley orgánica. Señores, eso es muy importante, de que fue aprobada como una ley orgánica. ¿Por qué? Porque esto iba a llegar al Tribunal Constitucional y iba a ser anulada por un vicio de procedimiento, igual como se hizo con el Código Penal, tan anhelado, sin entrar en un examen de fondo. Ya por lo menos, los que consideramos que es inconstitucional por esta violación al principio de presunción de inocencia, entonces ya el tribunal entraría a hacer un análisis de fondo y pudiera entonces mantener la ley vigente con algunas modificaciones o simplemente entender que la ley es perfectamente constitucional. Viene esta ley desde hace años atrás. El PLD se atribuye que es hija de esa organización. Luego la Fuerza del Pueblo también atribuye que esa regla está contenida dentro de la Constitución del año 2010, pero obviamente el PRM dice que es voluntad de ellos como partido. O sea, ¿es como un compendio de todo o cuál es el fin del meollo del asunto? No, la realidad es que quieren atribuirse, obviamente, las facciones políticas, el pago de esta deuda constitucional que se tenía desde el año 2010, pero la realidad es que ha sido una ley que ha sido muy discutida, tiene opiniones de todas las bancadas, de todos los juristas, apoyo permanente del GAFI, recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, o sea que digamos que es una ley de todos, porque fíjate, es una ley orgánica, fue aprobada con la representación mayoritaria, más de las 2/3 partes de ambas cámaras, que es una representación total de la democracia dominicana. Digamos ya que para ir cerrando esta segunda etapa, casi finalizando la presentación, se mantienen unos delitos que de cierta forma uno se ríe, pero es de la impotencia. Ay, Dios mío. Que pueden dar al traste con el inicio de la extinción de dominio. Y ojo con esto, señores. Son dos delitos que ni siquiera son de acción pública. Uno de ellos es la estafa, que es de acción pública e instancia privada, y otro es, como yo mencionaba al inicio de la presentación, la violación a la propiedad intelectual, que es un delito de acción privada. Señores, entiendan esto, pueblo dominicano. Los delitos de acción privada son delitos obviamente penales, infracciones penales, que no requieren, que no necesitan la participación del Ministerio Público. Entiéndase que por un juicio o por un delito privado, donde no hay interés social, donde yo, Manuel Bordas, hago uso de una marca, de un nombre comercial que no me pertenece, y por eso caigo en la violación a la ley de propiedad industrial, me pueden iniciar un juicio de extinción de dominio. Ay, Dios mío. No es proporcional, no se ajusta a los orígenes de la figura de extinción de dominio. Y hay que poner atención en eso. Pero también el discurso aquel de la necesidad de que se tenía de esta ley para recuperar los bienes que habían sido robados por los corruptos, les tengo para decir que la ley ya no plantea la figura de la retroactividad, que por demás era inconstitucional, y estamos totalmente de acuerdo. ¿Pero era necesaria? No era necesaria, porque ahí mantenemos todavía la figura del decomiso en materia penal. Lo que pasa es, como habíamos conversado anteriormente, que no se quieren agotar los procesos ordinarios. Queremos cabalgar de manera rauda, de manera veloz, llevándonos de encuentro el debido proceso, los principios que rigen los procesos penales, con estas figuras autónomas que no se puede concebir en una estructura constitucional de un Estado democrático y de derecho como el que tenemos. Finalmente, algo, digamos, que es loable es que las denuncias que se pueden dar para este tipo de figura de la extinción de dominio, se puede mantener la identidad del denunciante de manera confidencial cuando verse, por ejemplo, con temas de narcotráfico
O sea que ya podemos perfectamente realizar este tipo de denuncias y no estar, digamos que, expuesto a algún tema que pueda atentar contra la integridad física. Finalmente, la etapa número 3, ¿qué pasará Con a los partir bienes. de hoy? Ujú. ¿Qué ¿Cuál es la ruta de la ley? ¿Qué pasará con esa ley? Bueno, la Constitución dispone en su artículo 101 y siguientes de que el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 10 días si no ha sido declarado de urgencia y de 5 días si ha sido declarado de urgencia para promulgar o para hacer observaciones a la ley. Si no promulga, en ese plazo ni observa, se entiende promulgada. Si la observa, entonces se devuelve nuevamente a la Cámara que la envió y ahí tienen un periodo de 2 legislaturas para poder realizar las modificaciones correspondientes y si no se hace durante ese plazo también se considera promulgada. ¿Qué tú crees qué tú crees que va a ocurrir? ¿El presidente la va a promulgar o existe la posibilidad de que haya algún tipo de observación por parte del Poder Ejecutivo? Mira, eso es un análisis que sería bastante subjetivo porque tendríamos que ver cuál será la posición del presidente, pero si hablamos desde el punto de vista estrictamente técnico, creo que deberían hacerse las observaciones correspondientes a los temas que hemos conversado, del tema de que no se trate de una acción autónoma, de que tratemos de resguardar todo lo que tiene que ver con la presunción de inocencia y también de alguna forma reducir la obligación razonable que se tiene de hacer debidas diligencias a un punto que pudiera no ser el correcto, porque no se cuentan con las herramientas necesarias para hacer esas investigaciones y, ¿por qué no?, de que aunque la ley establece en uno de sus artículos la presunción de buena fe, que realmente en todo el contenido se estructura de forma tal que la presunción sea de buena fe para la persona y para las operaciones de negocio. En esas atenciones, técnicamente, creo que deben hacerse las observaciones del lugar. Yo creo que